¿Sí me escuchan todo bien con este? Bueno, no se imaginan la alegría de estar con ustedes. Me han pedido que hable una hora sobre un tema que básicamente es político. América Latina en disputa, retos y desafíos. Luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien se para, como están haciendo en todas las universidades donde me invitan a dar conferencias gritando dictador, autoritario, corrupto, no se preocupen, ya es parte del programa. Le damos una piadosa sonrisa y nosotros continuamos. No tienen más argumentos, los mediocres no tienen más argumentos. Siempre, pues, regresar a la academia a mí me refresca el alma. Antes de ser presidente, toda mi vida fui profesor universitario. Más aún regresar a la Universidad Complutense, una querida amiga del Ecuador, porque hicimos un esfuerzo enorme para mejorar la educación. Ustedes pueden tener los mejores laboratorios, la mejor infraestructura. La base de la calidad del sistema educativo son los maestros. Y la Universidad Complutense nos ayudó muchísimo en un convenio que firmamos con otras 3 universidades, además de España, para formar a nuestros maestros. Le dimos maestría a cerca de 3.000 maestros de la patria, así que muchas gracias en nombre del Ecuador a la Universidad Complutense. Muchas gracias al doctor Fernando Arto de Vera, vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, a Eduardo Sánchez, que ha trabajado muchísimo para organizar esta conferencia. Muchas gracias a ustedes, queridos jóvenes, por estar aquí. Ustedes no están preparándose para ocupar un puesto en la sociedad. Deben prepararse para transformar esa sociedad, porque todavía tenemos sociedades muy injustas aquí en España, pero peor aún en Latinoamérica. Y el orden mundial no es solo injusto, sino inmoral. Y de eso vamos a hablar un poquito en esta intervención. Tienen que prepararse con ciencia y con conciencia. Pero ciencia también, porque el voluntarismo incompetente ha hecho más daño en América Latina que la corrupción. Y si hay algo contra lo que es muy difícil de luchar, es contra la mediocridad. Los mediocres, demasiado amplio el frente. En la sociedad, sino a transformarla. Siempre mi especial abrazo, y aquí veo letreros, ¿no?, a nuestros queridos hermanos migrantes. No saben la admiración que les tenemos, cuánto le debe el país. No me cansaré de repetir, siempre en mis conferencias en España, en Italia, lugares de alta migración, sobre todo España. Vengo de la Universidad de Murcia ayer. Murcia tiene la comunidad en términos relativos más alta de migrantes ecuatorianos. Deben saber, queridos jóvenes, que Ecuador no era un país de alta migración y que ellos no es que emigraron voluntariamente, fueron expulsados, son exiliados de la pobreza frente al estruendoso fracaso del neoliberalismo, de lo que llamamos la larga y triste noche neoliberal, que bajo el fundamentalismo neoliberal, ideología disfrazada de ciencia, algo más cercano a la fe que a la razón, aflojaron todos los controles para el sector financiero, con una reforma de la ley de instituciones financieras ya por el año 94, insisto, bajo el fundamentalismo es que solito el mercado financiero se iba a autorregular. Se autorregularon también, que se prestaron la plata entre ellos, la mandaron afuera, con plata de los depositantes, no de los accionistas, construyeron edificios de mármol, sueños faraónicos, etc. Y quebraron 16 instituciones financieras, bancos, instituciones financieras más, en el año 99. Y como esa es la filosofía de los supuestos heraldos del neoliberalismo, cuando ganaban, ganaban solitos, cuando quebraron, quebramos todos. De hecho, no quebraron ellos, quebraron sus bancos. Ellos siguen viviendo en la mayor opulencia. Y ya se preparaba lo que llamamos en Ecuador, en un barbarismo, salvataje, ¿verdad?, de salvamento bancario. A tal punto que hicieron una constitución para eso. La constitución de 1998, ¿no?, elevó a nivel constitucional la prohibición del Banco Central de otorgar créditos a la banca privada, que ya existía en la ley, pero hizo la excepción transitoria 42ª, firmada entre otros por el doctor Julio César Trujillo, ¿no?, para por los próximos 2 años sí permitir esos créditos, porque ya sabían que se venía la crisis bancaria. Pero no contentos con eso, con quebrar un país para salvar a los banqueros, quebraron a la gente, destrozaron familias, congelaron los depósitos. Marzo de 1999, el llamado feriado bancario, ordenan, nadie nos puede sacar su plata. Propiedad privada, un gobierno neoliberal realizando la mayor incautación de bienes privados de la historia del país. Esas son las contradicciones de América Latina.
y la gente no podía sacar su propia plata para mandar a sus hijos al médico. Y se nos suicidaban, padres de familia, ancianos, porque no tenían sus recursos, no les permitían sacar sus recursos para sanarse, para pagar la escuela de sus hijos. Y eso produce la migración. En pocos años, millones de ecuatorianos, calculamos un par de millones, salieron. En principio y sobre todo de España, porque no se requería visa, por la facilidad del idioma. Cuando vieron que el flujo migratorio era muy grande, nos pusieron la visa Schengen, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros recibimos a muchos españoles durante la guerra civil y después de la guerra civil y nunca les pusimos visa. Pero bueno, en todo caso, muchas gracias por haber recibido a nuestros hermanos migrantes. Pero fíjense la nobleza de nuestra gente. Pese a que fueron expulsados de su propia tierra, jamás se olvidaron de su patria. Y con ese euro que ganaban con tanto esfuerzo, porque son grandes trabajadores, aquí en Madrid, en Murcia, en Valencia, en Génova, en Milán, los dólares en New Jersey, en Nueva York, Connecticut, los enviaban a su país, a sus familias, las llamadas remesas de migrantes. Y eso es lo único que pudo sostener al Ecuador después de esa tremenda crisis. Porque lo único que logró el neoliberalismo fue exportar seres humanos, que no se olvidaron de su patria. Pero por esas contradicciones que tiene América Latina, que muchas veces no se entiende, desde Europa y los países desarrollados de la derecha, bien intencionada, ya a los 2 o 3 años, los bancos volvían a romper récord histórico en utilidad. Récord histórico en utilidad. De nuevo el ministro de Economía era un banquero, representante de los bancos, ¿no? Y esa plata la mandaban fuera del país en nombre de falsa prudencia. Mientras la gente que expulsaron de su propia patria mandaba esos dólares, esos euros con tanto sudor, con tantos sacrificios ganados al país, y eso es lo que nos sostuvo. Pero nuestros migrantes no son números, no son remesas, son seres humanos. Todavía el país no se repone de esa traída migración. Tal vez uno de los logros que más me llenan de orgullo en mi gobierno es que se revirtió el flujo migratorio. Dejó de salir la gente y empezó a regresar nuestra gente. Incluso vinieron muchos españoles a trabajar en el país. Pero nos costó demasiado caro. Fue una desestructuración social sin precedentes. Empezamos a enfrentar fenómenos nunca vistos. Suicidio infantil. Niños de 12, 13 años se nos suicidaban porque sus padres, papá y mamá, habían migrado a España. Se estaban criando con el hermano mayor, con el tío, con el vecino. Chicos que recibían el dinero y no tenían control, sus padres no estaban. Y muchos utilizaron mal ese dinero. A nivel familiar, la desestructuración familiar, la madre que tuvo que dejar a sus hijos de 2 o 3 años, no los volvió a ver, porque estaba en condición irregular, no podía regresar, no podía salir de España. Esa es la más intensa experiencia que yo tengo como presidente de la República, cuando venía a España, a Italia, y le daba el abrazo a esa madre, que una muestra de amor infinito, se sacrificó, dejó de ver y participar de la niñez, de la adolescencia, de la juventud de sus hijos. No lo veía hace 16, 18 años, pero para darle a esos hijos un futuro mejor, para darle las oportunidades que esa mujer nunca tuvo. Aquí veo un letrero, las mujeres migrantes, mi admiración y mi saludo a las mujeres migrantes de la patria. Pero también hubo desestructuración de familia, se separaron esposos o padres se separaron de sus hijos. Fue algo extremadamente doloroso. Así que, queridos jóvenes españoles, europeos, cuando tengan al lado un migrante ecuatoriano, siéntanse honrados, es gente extraordinaria, son los héroes y heroínas de nuestro tiempo. En nombre de la patria, jamás me cansaré de agradecer a nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy muy riguroso en estas cosas porque vengo a la academia. Cuando me piden hablar de un tema, hablo de ese tema. Cuando me dicen 1 hora, es 1 hora. No va a tomar tiempo, estamos hablando de 1:45, será hasta las 1:45 la conferencia y después preguntas y respuestas. Detesto a esa gente que llena de vanidad, que cree que porque tiene un nombre ya prestigioso les piden hablar de astrología y viene a hablar de fútbol, ¿no? Y no hablemos mucho de fútbol, ¿cierto? Ahorita, porque es más complicado que la política en estos momentos, el penal del Real Madrid, ¿no? El día de ayer. Temas delicados. Entonces, trataremos de hacer la intervención en 1 hora y hablar sobre el tema que me han propuesto, que es un tema además que me agrada mucho. Yo puedo dar temas más rigurosos a nivel académico y normalmente lo hago, pero la coyuntura que está viviendo América Latina no es el momento para el análisis académico,
sino parece análisis político, parece análisis de coyuntura, más que de conceptos. Y cuidado, esto no contradice la calidad académica. Algunos creen que ser académico no es dar juicio de valor. No, es dar juicio de valor sustentado, solventado. Por supuesto, hay gente que cree que cuando se da opiniones se puede decir cualquier tontería. No, las opiniones deben ser solventadas. E incluso la calidad de la democracia depende de la calidad de las opiniones. Y algunos creen que cuando es opinión puede hablar cualquier cosa. Ah, es que la opinión implica juicios de valor, inclinaciones. Nadie puede ser neutral. El que diga que es neutral es un mentiroso. Peor a nivel político, pero tampoco a nivel científico. Neutralidad científica ni académica no existe. La buena noticia es que no es necesario. Ustedes pueden ser no neutrales, pero ser objetivos, ¿no? Ustedes pueden ser del Real Madrid y cuestionar o no cuestionar lo que pasó, ¿ok? Ustedes pueden ser no neutrales, pero objetivos. Tengan la seguridad que yo jamás seré neutral. Siempre voy a estar con nuestros hermanos migrantes, siempre voy a estar contra la injusticia, siempre voy a estar por los pobres de la patria, siempre voy a estar con esa gran patria llamada Latinoamérica, pero trataré de jamás perder mi objetividad. América Latina, queridos jóvenes, la conferencia se llama América Latina en disputa, siempre ha estado en disputa, ¿no? Se dice que el socialismo fracasó a nivel mundial. No sé, podemos discutir. Lo que sí les puedo asegurar es que lo que se fracasó en América Latina en aspectos internos. Las preguntas son múltiples, complejas. Es de los grandes enigmas del desarrollo, ¿no? Pero, sin duda, una de esas respuestas a nivel interno es la clase de élite que nos han dominado. Excluyentes, que han utilizado los frutos del progreso técnico no para dar bienestar a la grande mayoría, sino para diferenciarse. Con sus colegios exclusivos, sus barrios exclusivos, sus clubes exclusivos, etc. Cuando Alexis de Tocqueville, un intelectual francés, visitó en el siglo XIX América del Norte, lo que más le impresionó fue la igualdad de oportunidades. Escribió su libro Democracia en América, en 1835, y empieza el libro diciendo: lo que más me sorprende es la igualdad de oportunidades. Eso le sorprendió aún más a Alexis de Tocqueville, porque él venía de la Francia monárquica, donde las diferencias eran enormes, y llamó a esa situación de igualdad de oportunidades una verdadera democracia. Bueno, precisando un poco al bueno de Alexis, cabría indicar que la igualdad de oportunidades era para los blancos, ¿no? Los indios norteamericanos, porque había indios en Norteamérica, fueron exterminados o reducidos a concentraciones, y los afros siguieron un siglo esclavizados y 2 siglos más discriminados. Pero entonces, precisando, hubo igualdad de oportunidades para los blancos, que constituían una vasta mayoría. En América Latina nunca existió eso. Nunca existió igualdad de oportunidades. Se repiten los vicios de hace más de 2 siglos, en el caso norteamericano. Cuando se publica la Declaración de Independencia de Estados Unidos, siglo XVIII, uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad, que en su segundo párrafo dice aproximadamente: nosotros sostenemos estas verdades porque son evidentes en sí mismas, que todo hombre nace libre, con derecho a la felicidad, en igualdad. ¿Qué frases más hermosas? El principal autor de ese documento es Thomas Jefferson. El pequeño problema es que Thomas Jefferson poseía 600 esclavos. No es que Jefferson no creía en lo que decía, lo que no creía es que sus esclavos eran seres humanos. Bueno, eso que pasó hace 240 años en Estados Unidos, lastimosamente sigue pasando en América Latina. Nuestras gentes no entienden que todos tienen derecho. Cuando hablan de libertad, hablan de su libertad. Cuando hablan de derecho, hablan de su derecho. Son hasta capaces de apoyar o tolerar a un gobierno que busque darle mejores colegios a los hijos de sus empleadas domésticas, pero serán capaces hasta de asesinar a un presidente que busque darle a los hijos de esas empleadas domésticas los mismos colegios que a los hijos de la burguesía. No les estoy exagerando, cuidado. Ustedes saben que en América Latina, en la clase media, alta y alta, todavía es muy generalizado las empleadas domésticas, que en verdad son esclavas domésticas, sobre todo si son, como se llama ya, puertas adentro, es decir, viven con la familia.
Eso estaba institucionalizado. No eran leyes de esclavitud. En el Código de Trabajo, cuando yo llegué al gobierno, se establecía que esas empleadas domésticas que trabajaban puertas adentro solo tenían una tarde libre cada domingo, cada 2 semanas un domingo, tarde libre. El salario mínimo, por ley, era la mitad que el salario mínimo de un trabajador, que era de miseria. Cuando yo llegué al gobierno, en 160, era 160 el salario mínimo, ahora está cerca de $400. Pero el de la empleada doméstica era $80. Estamos hablando no siglo XIX, estamos hablando año 2005, 2006. ¿Ok? Es decir, comían menos que el resto. Y no era un problema de escasez de recursos. De hecho, muchas veces se justifica la explotación laboral con el cuento de la competitividad. Tenemos que pagar salario de miseria, tenemos que hacer flexibilización laboral para que sean competitivas nuestra empresa. Esa es la mayor mediocridad, ¿no? Basar la competitividad de una empresa en la explotación laboral. Pero además lo más importante que requiere una sociedad es el bien moral. Y basar la rentabilidad de una empresa en la explotación laboral es sencillamente inmoral. Es mucho más lo que se pierde que las pocas divisas que se ganan. Pero ese argumento podría hasta discutirse cuando se trata de empresas, cuando se trata de hogares, cuando se trata de familia, que es vivir bien sobre la explotación del otro. Y ustedes escuchan a las élites, porque si una característica tienen las élites latinoamericanas que son semi-ignorantes, ¿no? Decir que la diferencia del nivel de vida de Ecuador, yo lo he escuchado, no se lo estoy inventando, con respecto a Europa, Estados Unidos, es que allá se puede tener empleada doméstica. O sea, la diferencia es su nivel de vida. Pero además se han puesto a pensar en el nivel de vida de la empleada doméstica, como Jefferson con sus esclavos. Pero eso fue hace 240 años. Hay cosas escandalosas que por comunes pasan desapercibidas. Todas las casas de clase alta o media alta en Ecuador tienen el cuarto de la empleada doméstica, ¿no? Para tener esas empleadas puertas adentro. Pero puede ser la mansión más opulenta, que el cuarto de la empleada doméstica debe estar detrás del cuarto de máquinas, sin baldosa, sin ventana, poco menos que un armario, porque es la empleada doméstica, más pequeño, yo lo he visto, más pequeño que el vestidor del cuarto principal de la casa. O sea, no es un problema de recursos, es un problema de cultura. Y uno de los factores, les insisto, que ha mantenido en el retraso a nuestra América, la clase de élites que nos ha dominado. No hemos tenido poderes populares, hemos tenido poder en función de ciertos grupos, de ciertos intereses. Hemos tenido lo que llama un autor boliviano, Zabaleta, estados aparentes, sirviendo a unos cuantos grupos, no estados populares. Gramsci lo llamaba integrales, sirviendo a las grandes mayorías. Pero también tenemos aspectos externos que ha restringido el desarrollo. Los procesos de desarrollo muy difícilmente pueden ser repetibles. Algunos quieren que incluso se hicieron teorías de esto, que no era otra cosa que contar la historia de los países actualmente desarrollados como si se puede repetir esa historia y como si esa historia fue correcta. Pero las condiciones son diferentes, restricciones externas, etc. Situaciones tecnológicas. Y aquí una clave, ¿no? Para analizar el desarrollo, tenemos que hacer lo que ellos hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, no lo que ellos hacen cuando ya son los campeones mundiales en productividad, competitividad, etc. Entonces, hay restricciones externas para el desarrollo. Esto fue explícitamente analizado en teoría del desarrollo de la época de posguerra. En la posguerra, como veremos, se dio una ventana de oportunidad para el desarrollo, ¿no? América Latina tuvo capacidad de pensamiento propio, estableció su estrategia de desarrollo e industrialización sustitutiva de importaciones. Bien planteada la estrategia, por Raúl Prebisch, reconociendo restricciones externas como el comercio injusto, el comercio desigual. Cada vez teníamos que dar más materia prima para comprar menos bienes industrializados del primer mundo, la famosa división internacional del trabajo clásica. Y eso significaba que los frutos del proceso técnico, la acumulación, se iban al primer mundo, creando un problema de insuficiencia dinámica para perpetuar el proceso de crecimiento y de desarrollo. Para evitar eso había que protegerse de ese comercio injusto, industrializando, consideraban industrialización como modernización, eso no fue tan original, eso era parte de la teoría modernizadora. De hecho, el proteccionismo tampoco fue original, el país que inicia el proteccionismo es Estados Unidos, para proteger su industria naciente del Imperio Británico, dominante en esa época. Algunos creen que el proteccionismo y la teoría de industria infantil viene de Friedrich List, un famoso economista alemán, que se suicidó porque no le hacían caso, dicho sea de paso. Él lo aprendió de Alexander Hamilton cuando visitó Estados Unidos, secretario del Tesoro en ese entonces. Entonces, se plantea esa estrategia y se reconoce por primera vez las restricciones externas. Pero esto no ha cambiado.
Por más que ahora que se diga que el mercado resuelve todo, etc., siguen esas restricciones externas. Hay nuevas divisiones del trabajo, más sutiles. Por ejemplo, el primer mundo produce conocimiento. Conocimiento técnicamente hablando, hay estudiantes de economía aquí. Esto es importante porque es los campos que menos se ha desarrollado la economía y es una de las fallas del mercado. Es una gran falla, una fallota, ¿no? La teoría del mercado es para una clase particular de bienes, los bienes privados, con capacidad de exclusión y rivalidad en el consumo. Si yo me consumo yo tengo una manzana, si tú quieres mi manzana, me tienes que pagar para darte la manzana, porque tengo capacidad de excluirte de tener la manzana. Si yo consumo esa manzana, tú no la puedes consumir. Pero, por ejemplo, ¿cómo excluyo de disfruten el aire puro que produce la Amazonía? Eso se llama bienes de libre acceso. Y si tú lees un libro, yo lo puedo leer. Si tú utilizas un software, yo lo puedo utilizar. No hay rivalidad en el consumo. Los bienes que no tienen rivalidad en el consumo y que son técnicamente de libre acceso se llaman bienes públicos. El conocimiento en general es un bien público. Que tú utilices el software no implica que yo no lo utilice. Y normalmente lo más fácil es copiar un software, técnicamente. ¿Qué es lo que pasa? Se ponen barreras institucionales. Si copias el software te meto preso. Es un producto patentado. Hay que pagar los royalties para utilizar ese software, ese procedimiento ya descubierto. Pero eso es ineficiencia social. Porque si ya está el bien creado, mientras más gente lo utilice, más aún cuando no perjudica el consumo de los demás, mejor. El fin último de la economía es bienestar. O sea, mientras más gente utilice ese software ya creado, no hay costo social y hay alguien que se benefició. Claramente aumenta el bienestar social. Lo que los economistas llamamos es una mejora en el sentido paretiano. Y la situación original no es eficiente en el sentido de Pareto. Pero ahí sí se privatiza el bien conocimiento. El ejemplo dramático de esto, por ejemplo, son las medicinas. O sea, la píldora, una vez desarrollada la medicina, el medicamento costará centavos. Pues les cobran $1000 para rentabilizar la inversión, y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando una vez creada una nueva medicina esté disponible para toda la humanidad, claramente mejora el bienestar social. Pero ahí sí se privatiza, con barreras institucionales, patentes, royalties, etc. Pero nosotros también producimos bienes que disfruta el mundo entero. Por ejemplo, los países de la cuenca amazónica, con la selva amazónica, aire puro, que los países más contaminadores disfrutan gratuitamente. Se puede poner barreras institucionales. Tratado de Kioto, COP21, pero ahí no la firman. Entonces el nuevo intercambio es igual. Nosotros tenemos que pagar caro por el conocimiento y ellos consumen gratis nuestros bienes ambientales. La nueva e injusta división del trabajo, porque a nivel internacional, yo le decía, el orden mundial no es solo injusto, es inmoral. Todo está en funciones más fuertes, como decía Trasímaco hace más de 2000 años en los diálogos con Platón. Por un instante imagínense si la selva amazónica produciendo aire puro estuviera en Estados Unidos y América Latina fuera la que contamine y gratuitamente consume esos bienes ambientales, no habrá hasta invadido, ¿no?, para exigir una justa compensación en nombre del derecho, etc. Todo es la conveniencia del más fuerte. Hoy existe una nueva e injusta división internacional del trabajo. Nos dicen no exploten la selva amazónica, no exploten petróleo, ¿no?, pese a que tenemos pobreza generalizada, pese a que se nos mueren niños por enfermedades perfectamente evitables si tuvieran agua potable, etc. Algunos creen, no, está equivocado Rafael o Correa, porque a usted no les costó generar ese medio ambiente. Claro que cuesta. El llamado costo de oportunidad, ¿no? Lo que pierdes. Si yo no extraigo el petróleo de la Amazonía para que no haya impacto ambiental, por mínimo que sea, significa dejar de ganar miles y millones de dólares que pueden servir para salvar vidas que mueren inútilmente por patologías de la miseria, que puede servir para dar servicios decentes, electricidad, salud, educación, a la inmensa mayoría de la población. Además que, cuidado, creen que los bienes ambientales no son rivales en el consumo, son rivales. Hay bienes ambientales que no son rivales, pero el caso del medio ambiente sí. Mientras más contamina el uno, menos medio ambiente puro queda para el resto. Si algo habría, en algo habría que restringir el ingreso, es en los bienes ambientales. Y por el contrario, en conocimiento, tener una nueva gestión de conocimiento que una vez generado ese conocimiento esté disponible para mayor cantidad de personas. Se hace exactamente al revés. ¿Por qué? Porque no es la lógica de justicia, ni siquiera la lógica de la eficiencia, la que tanto habla el neoliberalismo, es la lógica del poder, la lógica del capital. Todo esto atenta contra intereses del capital, contra fundamentalismos ideológicos y nadie ni lo cuestiona. Tenemos
restricciones externas como por ejemplo los tratados de protección de inversiones, impuestos y aceptados, hay que ser honestos en esto. La crisis de los 90 no solo fue, imagínense, en los 90, después de la escuela estructuralista, bueno, supuestamente fracasó, fue mala la implementación más que los conceptos, pero los 90 fue vergonzoso. Lo que hicimos es pasivamente adoptar las medidas que nos dictaba el Washington Consensus, le llamamos Consenso de Washington, y nunca participamos los latinoamericanos en el consenso, pero así era el entreguito. La crisis de los 90 no solo fue crisis económica, reventaron países enteros con su novelería, no solo fue crisis democrática, porque independientemente de qué proyecto político ganara en las urnas, se aplicaban las mismas recetas de siempre. Y se reformó la institucionalidad para que todos los gobiernos sigan haciendo lo mismo y lo peor. Por ejemplo, Banco Central Autónomo, con una política monetaria ortodoxa, sin control democrático, sin dependencia del país, pero bien dependiente de Washington. Fue una crisis también de ideas. América Latina dejó de pensar. Fue una crisis de líderes. Nadie defendía la región. Pasivamente aceptábamos lo que nos decían. Y ahí se firmaron la gran mayoría de estos tratados de protección recíproca de inversiones, porque nuestras economías son inseguras, no hay seguridad jurídica, entonces hay que mantener estos tratados especiales para que venga la inversión, haciendo una apología de la inversión extranjera, que cuidado, puede ser arma de doble filo, no es la última Coca-Cola del desierto. Inversión extranjera es básicamente ahorro externo para financiar inversión. Muchas veces se llama inversión solamente a lo que técnicamente sería inversión de cartera. Compro la Telefónica que privatizó Argentina, pero no has creado un solo activo, no has hecho un nuevo edificio, no has puesto una nueva línea, solo hay traspaso de activos. Esa inversión extranjera es muy peligrosa, porque recibe en este momento 1.000 millones de dólares, pero te va a sacar 10% de utilidades permanentemente, 100 millones, y te estrangula anuales, ad infinito, y te estrangula la cuenta corriente, el sector externo, el talón de Aquiles de los países en desarrollo. Esa fue una de las causas de la explosión de la convertible Argentina. Mientras tuvieron que privatizar, vendieron hasta la camisa, tenían liquidez, y luego pues, esa inversión empezó a sacar divisas y no aguantó en el sector externo argentino y tuvieron que salir de la convertibilidad. Si ustedes quieren, es la inversión extranjera directa, la que crea activos, la recomendable con ciertas restricciones. Por ejemplo, que genere divisas, porque incluso si crean activos, una nueva planta, qué sé yo, Nestlé, va a dar trabajo, va a pagar impuestos, eso es bueno, pero va a sacar utilidades permanentemente. Ojalá que esos chocolates sean para exportación, para poder financiar la salida de divisas, si no tienen un estrangulamiento en el sector externo. Y si me preguntan a mí, lo más importante de la inversión extranjera, transferencia tecnológica, exigir transferencia tecnológica. Pero normalmente la inversión extranjera que ha venido a América Latina es para sacar petróleo, oro, y no hay nada de avance tecnológico ni de encadenamientos productivos, dicho sea de paso. Pero bueno, para que venga esa inversión extranjera, nos hicieron firmar estos tratados de protección recíproca de inversiones, donde el capital tiene más derechos que los seres humanos. Si hay un atentado a los derechos humanos en Latinoamérica, ustedes tienen que agotar todas las instancias jurídicas. Están sucediendo muchos atentados de derechos humanos en Ecuador, por ejemplo, en Brasil. Todavía no llegan a instancias interamericanas, Corte Interamericana, por ejemplo, porque primero hay que agotar todas las instancias legales, hasta Corte Constitucional, en nuestros países. Pues bien, una transnacional con estos tratados puede llevar a un Estado soberano a tribunales arbitrales especiales sin haber pasado por ningún trámite judicial dentro de nuestro país. El capital con más derechos que los seres humanos. Y obviamente en esos tribunales los árbitros ad hoc, no son de carrera, ganan por proceso. Nunca rechazan un proceso así no tengan competencia para tratar eso, así no tenga que ver con el tratado, porque es perder 200.000, 300.000 dólares. Muchos de esos árbitros son abogados de las propias transnacionales. Es una grave restricción externa de las nuevas que enfrentamos. La propia globalización, ¿no? Hoy se habla mucho de globalización. Aquí en España le dicen mundialización o globalización. Globalización, en francés mundialización. Que no busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo un mercado planetario. Que no busca crear ciudadanos globales, sino tan solo consumidores globales. Pero incluso, si el objetivo fuera, o sea, si legitimáramos el objetivo, yo no estoy de acuerdo con eso obviamente, de tan solo crear un mercado mundial y consumidores globales, entonces supuestamente en función de la teoría del mercado hay que dar más movilidad a mercancías, a bienes y recursos, y cada vez se abren más las economías al libre comercio, a la movilidad de capitales que ha tenido efectos nefastos, cada vez se confirman esos efectos nefastos. El último paper del propio FMI,
Forseri, Longani y Angostri 2018, y que demuestran econométricamente que la apertura de capitales, de la cuenta capital, ha tenido resultados ambiguos sobre crecimiento en países en vía de desarrollo e innegables efectos negativos en cuanto a equidad. Ha incrementado la inequidad en los países en desarrollo. Pero nada de esto se cuestiona porque todo está en función del capital. Pero incluso aquí estamos siendo inconsistentes. Porque la teoría del mercado sí, dice que mayor movilidad de bienes y servicios y de factores, mayor eficiencia del mercado. Abran las economías para movilidad de bienes, abran las economías para movilidad de capitales, pero cierran la economía para la movilidad humana. Una gran contradicción, inconsistente, y que a veces criminaliza más el derecho fundamental a la movilidad humana. Entonces, son restricciones que enfrentamos los países en vía de desarrollo. Además, para tener un mercado global deben tener gobernanza global. La globalización actual siempre me recuerda a la época del capitalismo salvaje, allá cuando empieza la revolución industrial. No estaban consolidados los estados nacionales y se cometían unos abusos bárbaros. La gente trabajaba 7 días a la semana, 14 y 16 horas. A inicios del siglo XIX todavía se discutía reducir la jornada laboral a 9 horas. Eran los grandes avances. A inicio del siglo XX. Imagínense el siglo XIX. Los obreros morían enfrente de sus máquinas. ¿Cómo se limitaron todos esos excesos, abusos del capitalismo salvaje? Con la consolidación de estados nacionales, y el estado no es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad, a través del cual la sociedad realiza su acción colectiva, y pusieron límites a tanto abuso. Bueno, esa institucionalidad global, esa acción colectiva global no existe. Y la globalización neoliberal está devastando países que se ponen a competir con lo único que saben hacer, que es explotar su fuerza laboral. Ahí tenemos otra restricción internacional. Pero no solo tenemos restricciones a nivel económico, tenemos restricciones a nivel político, no se engañen. Los procesos emancipadores latinoamericanos tienen límites, hasta que las potencias hegemónicas digan, basta, hasta aquí nomás. Y no es cuento, o sea, es real. Por ejemplo, después de la posguerra, pues hubo un margen de acción, ya voy a profundizar en eso, procesos desarrollistas, pero ya cuando se les salía de las manos esos procesos, como la victoria de Allende en Chile, venga el golpe militar de Pinochet, financiado por la CIA. Y los muertos y heridos de Pinochet tratados, atendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero con sede en Washington. Washington respaldaba a Pinochet. Cuba, ¿no? Bloquea a Cuba, un atentado, estemos de acuerdo o no con Cuba, lo que es innegable es que es un atentado al derecho interamericano y al derecho internacional. Y en el caso, pues, que vamos a analizar con mayor profundidad los años recientes de América Latina, ahora que entiendan lo que pasó en América Latina, fue una década de oro, única en la historia hasta el momento, y que quieren que sea irrepetible para el futuro. Cuando llegaron una serie de gobiernos progresistas, vamos a explicar por qué, algunas de las razones, pero Lula en Brasil, Néstor Kirchner, luego Cristina en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Frente Amplio en Uruguay con Tabaré Vázquez, luego Pepe Mujica, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, a distancia pues la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, la Revolución Ciudadana en Ecuador. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben cómo afectó eso el balance geopolítico? Entonces aplica el poder de veto. Ah, pero ya no hay invasiones, Rafael. Yo no la excluyo, pero no hay invasiones porque no las necesitan. Es suficiente utilizar el poder mediático, el poder judicial, para perseguir a los líderes progresistas, encarcelarlos para que no les sigan ganando elecciones. Entonces, no subestimen el poder de veto de los países hegemónicos, y claramente han sido restricciones para el desarrollo de nuestra región. Cuidado, yo tampoco caigo en el paternalismo y en la autovictimización, de decir, no, somos pobres porque ustedes son ricos y nosotros somos angelicales y los que tienen que cambiar son ustedes. Eso conduce a la inmovilidad y nunca saldremos de su desarrollo. Soy testigo presencial de las restricciones, cómo chantajean con créditos, etcétera, con bloqueos políticos, con calumnias, ¿no? Usted está financiando el terrorismo, ponle en la lista negra del Gafi. Si no hace esto, te mantenemos en la lista negra del Gafi, ¿no? Hay una serie de formas, instrumentos supuestamente técnicos de derecho para someter, limitar el margen de acción de los países que quieran salir de su desarrollo en forma autónoma. Y la única manera, en mi criterio, de salir. Pero en todo caso, tampoco caigo en el infantilismo de decir, nosotros somos pobres porque ustedes son ricos. Hasta nos hicimos una teoría para justificar eso, nuestro paño de lágrimas, la teoría de dependencia. No, los principales responsables de nuestra situación somos nosotros mismos.
pero claramente hay restricciones externas, no se engañe en cuanto a eso, que probablemente no necesitan estar presentes explícitamente cuando nada cambia. Cuando empieza a cambiar, sienten con mucha fuerza esas restricciones externas. Y se han dado ventanas de oportunidad para flexibilizar estas restricciones internas y estas restricciones externas, con élites modernizadoras, con un mayor margen de acción a nivel internacional. Podemos hablar desde el comienzo de nuestra república, pero voy a hablar de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cambia la relación de poder internacional, pierde hegemonía Europa, surge como la potencia dominante de Estados Unidos, pero en realidad mucha gente admiraba a la Unión Soviética. El vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Si no cuentan el desembarco en Italia, solamente el desembarco en Normandía, Estados Unidos estuvo 11 meses en Europa. La Unión Soviética peleó 5 años, perdió 20 millones de personas, Estados Unidos medio millón de personas. La derrota de Hitler empieza cuando se mete con el Frente Oriental. El turning point fue la batalla de Stalingrado. Los primeros en llegar a Berlín fue el Ejército Rojo. Entonces, el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Todo el mundo quería ser comunista, porque la Unión Soviética, Rusia, dentro de esa Unión Soviética, ni siquiera consideraban Europa. Era la región más atrasada del continente euroasiático, podríamos llamarle. Incluso había perdido una guerra a inicios del siglo XX con una potencia asiática. Eso era una vergüenza para potencia europea. Rusia en sí mismo se consideraba parte de Europa, sobre todo por la relación entre los imperios, el zarismo, etc. Y había perdido una guerra contra Japón, la guerra de los Kuriles, la isla Kuril, imagínense. Entonces era el patito feo de la región. Y resulta que con el comunismo, la revolución bolchevique, es la que vence al nazismo. Demostrando una capacidad militar, industrial muy alta, todo el mundo quería ser comunista. Por eso empieza la represión, el macartismo, etc. en Estados Unidos. Y se da mayor margen de acción para los procesos de desarrollo. Además, se inicia un gran proceso de descolonización por la debilidad de la potencia europea, norte del África, Caribe, etc. Y para que esos países, nuevos países independientes, no caigan en órbita soviética, empiezan una serie de esfuerzos desarrollistas, ¿no? La teoría modernizadora de Rostov, la Alianza para el Progreso, etc. Y nuestro pensamiento propio, la industrialización sustitutiva, la importación. Pero empezó a irse de las manos. Cuba, luego, por primera vez, un gobierno socialista gana elecciones democráticamente, Chile, y se puso el veto. Pero hubo ventanas de oportunidad, como por ejemplo la posguerra, los Golden Sixties. Normalmente la ventana de oportunidad es por condiciones muy particulares, la necesidad de desarrollo para no caer en la órbita soviética. De hecho, el libro de Rostov se llama Etapas para el Desarrollo, un camino no comunista, ¿no? Y normalmente también viene acompañado de abundancia, los Golden Sixties, tasas de crecimiento nunca vistas, que hacen creer que todo el mundo puede alcanzar el desarrollo sin disputar recursos escasos. Eso cambia cuando empiezan a escasear los recursos o cuando ya se exagera en los procesos autónomos de desarrollo, como en el caso de Chile. En todo caso, bueno, esto nos demuestra nuevamente el poder de veto más evidente. Vinieron las dictaduras de los años 70, sangrientas, en toda América Latina. Solamente Colombia no tuvo dictadura en Sudamérica. Y el Plan Cóndor, ¿no? Hay que terminar todo lo que quiera cambiar las cosas. Miles de miles. Aquí se conoce mucho la dictadura de Pinochet. Pinochet tuvo 3.000 desaparecidos. La dictadura argentina tuvo 30.000. Lo que pasa es que fueron varios los dictadores, entonces no tuvieron el estrellato que tuvo Pinochet. Ni hablar de Guatemala, donde desaparecieron pueblos indígenas completos. Y nuevamente cambia la situación. Se cierra esa ventana de oportunidad con la dictadura de los 70, la década perdida de los 80, donde se dice fracasó la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones, que en realidad era la mala aplicación, con industrialización, proteger la industria infantil, proteccionismo adecuado. Todos los países se han desarrollado, ¿no? Alemania, Japón, Estados Unidos, los países nuevamente industrializados, recientemente industrializados, Corea del Sur, etc. Acá se aplicó mal en América, entre otras cosas por las élites, que se volvieron emboscadores de rentas, proteger sus beneficios y no buscar mayor eficiencia, mayor integración horizontal, vertical de la industria, etc. Pero se fundamentaron en el supuesto fracaso y nos fuimos al otro extremo, ¿no?
confiar totalmente en el mercado, pero hubo una etapa de transición en los 80, donde fue básicamente administrar la crisis y la prioridad fue pagar la deuda acumulada durante los 70, porque siempre las políticas que nos implantaron eran en función del gran capital. Entonces en los 70 el Fondo Monetario, el Banco Mundial, se les ocurrió la brillante idea del endeudamiento agresivo. Veníamos, endeudamiento agresivo, y sobre todo a partir del 76, el segundo golpe shock petrolero, cuando los países árabes no sabían qué hacer con tanta plata, pusieron la plata en los bancos del primer mundo. Pero los bancos del primer mundo, su negocio no es guardarle la plata, es colocar la plata, y el mercado internacional estaba saturado. Vieron con buenos ojos América Latina, como siempre la burocracia internacional, ¿no?, heraldo, abanderada de los intereses del capital, que vinieron a proclamar acá la estrategia de endeudamiento agresivo, porque había liquidez, bajas tasas de interés y proyectos muy rentables en el mundo del desarrollo, entonces era buen negocio endeudarse, ¿no? Y de repente un banquero de estos internacionales no iba ni de turista, pues, a América Latina, y empiezan a ver la larga lista de banqueros con los maletines de coimas, ¿no?, y para dictaduras militares, y para compra de armamento. Y cuando colapsa el sistema, cambia el discurso, el endeudamiento agresivo al pago agresivo, ¿no? Quiebran los países, pero tienen que pagar. Y por supuesto, como se hizo en el caso de Grecia, ¿no?, el problema fue overborrowing. Se sobreendeudaron los países subdesarrollados. No fue que los bancos internacionales sobreprestaron, no, solamente se sobreendeudaron. O sea, la culpa siempre es del que recibió nada más, ¿no? No de los que sabían que engañaba con su cuenta a Grecia y le siguieron dando plata al gobierno de derecha, etc. Y todo, después de los ajustes, no es para ayudar al pueblo griego, no es para ayudar a Latinoamérica, es para generar divisas para pagar la deuda, o licuar la deuda, que ya no se deba a bancos privados, se le deba a estas burocracias internacionales, que después vienen como los grandes salvadores a darnos caridad para educación, salud, porque ya no, si pagamos la deuda ya no tenemos los recursos para atender esos sectores. Y luego de esto pues viene en los 90, el consenso de Washington, acompañado del colapso de la Unión Soviética, que legitimó muchísimo estas teorías, entre comillas, que era un volver al pasado, ¿no? Por eso se llama neoliberalismo, nuevo liberalismo. Hasta la crisis, la Gran Depresión de los años 20, solo existía liberalismo económico. Cuando vieron que colapsó la economía, ahí se crea la macroeconomía, ¿no?, la intervención del Estado, etc. Eso dura hasta los 70, y luego pues prevalecen los intereses, y funcionó. Los intereses de siempre, y viene el neoliberalismo, el sálvese quien pueda, legitimado por el desplome de la Unión Soviética, el fracaso del comunismo, y es toda, no solo una ideología, es toda una cultura que nos transmite valores, o más exactamente antivalores, ¿no? El egoísmo como la máxima virtud individual y social, ya no tienen que preocuparse del prójimo, solo busquen hacer plata y la mano invisible darle al resto. Mano invisible que es tan invisible que nadie la ha visto hasta ahora, ¿no? Y la competencia como modo de vida, incluso nos traen nuevos conceptos, ¿no? Libertad es no intervenir. O sea, tenemos a un tipo de 2 metros y 200 libras agrediendo a un chiquito de 50 libras, nadie tiene que intervenir porque esa es la libertad. La libertad es la no dominación. Y eso no se logra con manos visibles, se logra con manos invisibles, se logra con manos bastante visibles. Acción colectiva, a través del Estado y procesos políticos. Podemos definir los procesos políticos, aquí hay estudiantes de ciencia política, como la forma racional en que las sociedades toman sus decisiones. Por eso la satanización del poder político es una forma de inmovilizarlo en el status quo, para que nada cambie. Por supuesto que se necesitan hombres políticos, buenos políticos, con ética política. Pero quieren hacer creer que lo que se necesitan son gerentes, ¿no? O sea, un Estado no es una empresa, no busca la rentabilidad, la eficiencia per se, ¿no? Es una comunidad, una sociedad. Y yo creo, cuidado, en sociedades con mercado. Uno de los errores de la izquierda tradicional fue negar el mercado es una realidad económica. Pero otra cosa es sociedades de mercado, donde la propia sociedad, vida, persona, se convierte en una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero un pésimo amo. Y el mercado debe estar en función de las necesidades sociales, no la sociedad en función de las necesidades mercantiles. Pero incluso nos imponen nuevos conceptos de libertad, la no intervención. No, libertad es la no dominación, dar capacidades, oportunidades, incluso para los que creen en el neoliberalismo. Luego de tener igualdad de oportunidades, capacidades, ahí podemos empezar a hablar de competencia. ¿Qué competencia le puede dar la hija de una campesina de la Sierra Central, indígena, de Ecuador, que va a una escuela unidocente, pero ahí dicen que ha sido la solución la escuela unidocente? La peor educación, donde ni el maestro sabe escribir bien. ¿Qué competencia, y que solo hizo educación primaria, qué competencia le va a dar a la hija de la burguesía de Quito, que va a un colegio de $1.200, no pagan por la educación,
pagan por la intríngulis social para casar bien a sus hijos, ¿no? Y que va a tener 3 idiomas, computación, pasantías en el extranjero, en Estados Unidos, Europa, etc. Y en buena hora que inviertan en la educación de esa niña, pero que no me hablen de competencia, hasta que al menos tengamos igualdad de oportunidades. Yo no creo en la competencia, pero incluso los que creen en eso, el principio es igualdad de oportunidades, por el amor de Dios. Y en una verdadera aberración académica, qué vergüenza para los académicos, se llegó a hablar hasta del fin de la historia. El mundo tenía el mejor sistema económico, el neoliberalismo, y el mejor sistema político, la democracia liberal. Y aquí va a ser una pequeña digresión porque sí me molesta esto. Yo soy nacionalista, no tonto, no nacionalista tonto. Ahora de se está hablando hasta de ciencia ecuatoriana. Eso es nacionalismo tonto, mediocre. Por definición la ciencia es universal. Pero es, si hay algo con lo que es muy difícil de pelear es contra la mediocridad, ¿no? Entonces, la mediocridad está volviendo al Ecuador, hicimos una reforma muy profunda universitaria, y para justificar la mediocridad nos hablan de ciencia ecuatoriana, eso no existe. Pero un nacionalismo sano sí es muy importante. Y sí me disgustan estas cosas, ¿no? Cuando nos empiezan a calificar nuestras democracias, se inventan hasta índices, Freedom House. Freedom House es la extrema derecha norteamericana. Pero lo repiten nuestras élites, nuestros medios de comunicación como loros, todas estas tonterías. The Economist tiene índices de calidad de la democracia. Ustedes empiezan a revisar esos índices, cuánto, mientras más bajos impuestos, más calidad de la democracia. Puro neoliberalismo disfrazado. Y los que tienen baja calificación les llaman democracias híbridas, democracias autoritarias, democracias imperfectas. No digo que nuestras democracias son perfectas, jamás lo voy a decir, falta mucho. Pero sí molesta este etnocentrismo, ¿no? Es fácil manipular, queridos jóvenes, los criterios para descalificar democracia. Pero si elegimos como criterio, por ejemplo, el apoyo popular al gobierno, entonces Bolivia es de lejos más democrática que cualquier país europeo. Si elegimos la prohibición de puestos sociales transmitidos por sangre, por tener un apellido, entonces todas las monarquías europeas son menos democráticas que las repúblicas latinoamericanas. Si elegimos, yo respeto mucho a Pilar, a Rey Felipe lo considero un amigo personal y creo que una extraordinaria persona, ¿no? Pero obviamente como republicano pues no entiendo cómo se concilia democracia con monarquía. Es como estoy en contra de los concursos de belleza, pero por eso no voy a decir que las candidatas son feas, son guapísimas, ¿no? ¿Me explico? Pues algunos dicen, o sea, que es una contradicción esto. No, esto es una cuestión de conceptos. Yo respeto muchísimo y conozco parte de la realeza europea y son grandes personas, etcétera, pero como republicano no entiendo esa conciliación democracia-monarquía. Si elegimos la identificación del pueblo con su gobierno, todos los populismos, entre comillas, latinoamericanos, son más democráticos que los regímenes elitistas y tecnocráticos europeos. Y si elegimos la participación ciudadana en elecciones, nuevamente Latinoamérica se impone sobre países europeos y Estados Unidos. Fuera, queridos jóvenes, de ciertos mínimos indispensables, necesarios pero no suficientes, como elecciones periódicas, generales, transparentes, no existen criterios universales para medir la calidad de la democracia. Todo lo demás es simple ideología y no poco occidentalocentrismo. Y aquí también nos han impuesto estas categorías, ¿no? Como la libertad, no intervención cuando es no dominación. Entonces, si Angela Merkel se reelige por cuarta ocasión, va a tener 16 años como canciller de Alemania, es liderazgo y Alemania es una democracia madura. Si Evo Morales se quiere presentar como cuarta vez y arrasa en las elecciones, es caudillismo y es dictadura, la doble moral en todas estas cosas. Pero bueno, se abría una nueva ventana de oportunidad. ¿Con qué? Con el fracaso estruendoso del neoliberalismo. El fracaso estruendoso que se llevó naciones enteras. Y ya les dije, la crisis del 99 fue crisis del modelo neoliberal. Flexibilizar los controles del sector financiero, por el supuesto que solito se regulaba el mercado financiero. Pero también hicieron estallar a Argentina con la convertibilidad. Los gobiernos derechistas y entreguistas de América Latina a principios del siglo empezaron a derrumbarse como castillo en naipes, y empezaron a llegar gobiernos populares adscritos al socialismo del buen vivir, fundamentalmente a partir de que Hugo Chávez ganó a finales de 1998 la presidencia de la República de Venezuela, ahora República Bolivariana de Venezuela. En el apogeo de la izquierda en la patria grande, en el 2009, 2010, la época de oro, única
en la historia hasta este momento y que los poderes fácticos quieren que sea irrepetible. De 10 países latinos en América del Sur, 8 tenían gobiernos progresistas, 8 de 10. Solo Colombia y Perú tenían gobierno de derecha. Además, en Centroamérica y el Caribe estaba el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el sandinismo en Nicaragua, Álvaro Colón en Guatemala, Manuel Zelaya en Honduras y Leonel Fernández en República Dominicana. Y en países como Guatemala con Álvaro Colón o Paraguay con Fernando Lugo era la primera vez en la historia que la izquierda llegaba al poder, e incluso en Paraguay, primera vez que se rompía el bipartidismo, porque siempre había gobernado Paraguay el Partido Blanco Colorado. Y empieza a dar resultados esta época de oro en América Latina, en todos los niveles. Por ejemplo, en el 2008 nace UNASUR, una nueva integración, la integración integral, como llamamos. No hacer un gran mercado, hacer una gran sociedad, una gran patria, coordinando políticas de desarrollo, armonizando políticas, hemos hablado de muchas cosas. Por ejemplo, una política común de defensa, pero puede haber muchos más, salarios mínimos regionales, etc. UNASUR es Unión de Naciones del Sur. Y en febrero del 2010 se crea la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, 33 países, para discutir entre nosotros nuestra diferencia y como bloque a la OEA en Washington, ¿no?, a discutir con América del Norte. Pero si va a Ecuador a discutir solito con Estados Unidos y Canadá, ¿saben cuánto va a obtener? ¿No? Entonces empezamos a procesar en nuestros propios espacios nuestras diferencias. Pero fíjense, de 20 países latinos, porque en la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe también tenemos países anglosajones, cuyo jefe de Estado es la reina de Inglaterra, hecho sea de paso. De 20 países latinos de CELAC, 70%, 14, tenían gobiernos de izquierda. La primera parte del siglo XXI, queridos jóvenes, fueron sin duda, y son contundentes los datos, años ganados. Los avances económicos, sociales y políticos fueron históricos y asombraron al mundo, inspiraron a la izquierda. ¿Quién conocía antes de la Revolución Ciudadana de Ecuador? Bueno, en España por la migración, pero y en Francia. En la anterior campaña presidencial, Jean-Luc Mélenchon, de la izquierda francesa, su programa de gobierno se llamó Revolución Citoyenne. Eso es Revolución Ciudadana en francés, ¿no? Grecia puso en su documental Cómo enfrentar la deuda, la experiencia ecuatoriana. Se empieza a conocer. Muchos líderes de izquierda de España se inspiraron en los avances latinoamericanos y en particular de la Revolución Ciudadana. Sin duda fueron años ganados, ¿no? Claro, ayudados también por una favorable coyuntura económica, no siempre, 2008, 2009 se desplomaron los precios del petróleo y superamos muy bien esas dificultades, pero por primera vez esa bonanza se invertía en el buen vivir de la gran mayoría. Sacamos 92 millones de latinoamericanos de la pobreza, 92 millones. Latinoamérica vivió no una época de cambio, sino un verdadero cambio de época, aunque con demasiado optimismo, lo vemos ahora, creímos que ese cambio de época era irreversible, y es sorprendente lo frágil que ha sido. A nivel externo, se modificó sustancialmente el balance geopolítico de la región. Por ello, para los poderes fácticos y países hegemónicos, era indispensable acabar con estos procesos de cambio en favor de las grandes mayorías y que buscaban la segunda y definitiva independencia regional. Que si ustedes no conocen bien la historia latinoamericana, que hemos sido siempre el patio trasero de Estados Unidos, no se imaginan lo que es para los planificadores gringos, no para la gente, los ciudadanos gringos, son buenísima gente, honestos, espontáneos. Pero estos están, o sea, tienen muy claro sus intereses a nivel nacional, su política exterior, que se le vaya a las manos a América Latina, que esté Lula con Hugo Chávez, con Néstor Kirchner, era algo inconcebible y que no le iban a permitir que pase nuevamente. Y tiene una paciencia enorme para con trabajo de orfebre, evitar que eso se repita, por ejemplo, influenciando al Poder Judicial. También una vez Hugo Chávez me dijo, yo saqué la base Manta del territorio ecuatoriano. Cuando me decían las élites entreguistas de que no hay nada de malo, o el embajador gringo, embajador en esa época, que no hay nada de malo entre una base extranjera que es para colaborar, yo le dije, perfecto, yo la dejo, si me permiten poner una base militar ecuatoriana en Miami. Todavía estoy esperando la respuesta. 2008 salieron los gringos y fueron históricas las imágenes, los soldados gringos con su mochila, cabizbajos, subiéndose en un avión de transporte para salir del suelo ecuatoriano. Y Chávez me dijo, con esa visión que tenía, eso nunca te lo van a perdonar los gringos. Y qué razón que tenía. Ya vamos a ver algunas cosas. Bueno, se cierra la ventana de oportunidad abierta por el fracaso del neoliberalismo. Ya en el 2002, Hugo Chávez recibió un golpe de Estado. Ayer creo que se cumplieron 16 años, ¿no? Revisen esa experiencia para que vean la hipocresía de la prensa latinoamericana. Algunos creen que criticar a la prensa, esos negocios dedicados a la prensa, es atentar contra la libertad de prensa. No, es tan tonto como decir que criticar al presidente es criticar a la democracia. Una cosa son los negocios dedicados a la comunicación y otra cosa a la libertad de prensa que todos buscamos.
pero ahí hay una contradicción de origen. La información es un derecho y está en manos de negocios privados. Entonces la libertad de prensa, el que se inventó la imprenta, es la voluntad del dueño de la imprenta. Parte de la solución es cambiar el modo de propiedad de los medios de comunicación, generando más medios públicos, más medios comunitarios, más medios sin fines de lucro, etc. En todo caso, revisen ese golpe de Estado. Cuando lo sacan a la fuerza a Hugo Chávez de la presidencia, Hugo Chávez renunció. Eso le dijeron al pueblo venezolano. Cuando el pueblo venezolano sale por centenas de miles a las calles para devolverle el poder a Chávez, pusieron dibujos animados en los canales de televisión. Revisen la historia, ¿no? Esa es la prensa latinoamericana. Bueno, hubo ese caso aislado, pero es realmente en el 2008 que se intensifican los intentos no democráticos de acabar con los gobiernos progresistas, como fue el caso de Bolivia en el 2008, Honduras 2009, Ecuador 2010 y Paraguay 2012. 4 intentos de desestabilización, todos contra gobiernos de izquierda, 2 de ellos exitosos, Honduras y Paraguay. Pero a partir del 2014, aprovechando el cambio de ciclo económico, nuevamente se arruma el precio de las commodities. Por más que ustedes avancen en cambios estructurales, en 10 años no pueden cambiar la vulnerabilidad de nuestras economías, como muchos critican. Es imposible. Son procesos que toman 20, 30 años. Y de políticas consistentes, y muchas veces sin democracia, como ocurrió en Corea del Sur, Taiwán, Singapur, etc. Cambia el ciclo, aprovechan las dificultades económicas para decir que todo ha sido un fracaso, etc. Y notamos una nueva arremetida a la derecha, lo que yo llamé restauración conservadora, con un nuevo y coordinado discurso, con nueva y coordinada estrategia, con apoyo internacional, con recursos ilimitados. Ahora la reacción se ha profundizado y ha perdido límites de escrúpulos. Nosotros trabajamos con gobierno de derecha y compartimos mínimas comunes, respeto a la democracia, voluntad de integración. Ya no se respeta nada, respeto a los derechos humanos, ya no importa. Si es líder de izquierda que después de ganar elecciones, mete los presos así no tenga ninguna prueba. Ahora tenemos el acoso y boicot económico a Venezuela, el golpe parlamentario en Brasil, y miró para otro lado del mundo, el vuelco en Ecuador fruto de la traición, inédita en la historia ecuatoriana y probablemente en la historia latinoamericana. Ganamos las elecciones y se aplicó el programa de los perdedores y se persigue a todo lo que huela a correísmo, como ellos llaman. Y hay algo nuevo, que no se utilizaba antes, la judicialización de la política, que se la ha denominado en inglés lawfare, como nos lo demuestran los casos de Dilma y Lula en Brasil, Cristina Argentina y el vicepresidente Jorge Glass, y gracias por ese letrero, es un preso político, un hombre inocente, querido hombre, está en prisión, que tiembla el mundo. ¿No? Y si quieren, no me gusta victimizarme, los que me conocen saben que no es mi estilo, mi propio caso, yo hago como 6 juicios penales, ¿no? Y se les derrumba el uno y buscan otras cosas. Ojalá no me acusen del penal para el Real Madrid también, ¿no? Bueno. Los intentos para destruir UNASUR y neutralizar la CELAC son evidentes y no pocas veces descarados. Y en los actuales momentos en Sudamérica solo existen 3 gobiernos de izquierda: Venezuela, Bolivia y Uruguay. Los eternos poderes que siempre dominaron Latinoamérica, los que produjeron la migración, los que nos sumieron en su desarrollo, desigualdad e indignidad, están de vuelta y regresan con sed de venganza, después de más de una década de continuas derrotas. La estrategia reaccionaria está articulada regionalmente, es una estrategia para toda la región, el libreto de Brasil y el libreto de Ecuador, y se fundamenta básicamente en 2 ejes: el supuesto fracaso del modelo económico de la izquierda y la pretendida falta de fuerza moral, la corrupción de los gobiernos progresistas. Con respecto al primer eje, como les decía, de la segunda mitad del año 2014, y debido a un entorno internacional adverso, toda la región sufrió una desaceleración económica que se convirtió en recesión en los últimos años. Si me ponen el gráfico, por favor. El primer gráfico. Entonces ustedes ven cómo crecía América Latina, y en los últimos años, ¿no?, decreció. Nosotros crecimos poco, pero crecimos, y que se cambie una economía basada en recursos naturales a una economía de servicio, ¿no? Por decreto ustedes convierten un agricultor de subsistencia en un técnico informático. Eso no existe. Desarrolla un proceso largo, duro, siempre con persistentes decisiones correctas, con continuidad en el tiempo. Y en 10 años no se puede lograr esos cambios estructurales. El segundo eje de esta estrategia contra el gobierno progresista es el moral. El tema de la corrupción se ha convertido en eficaz herramienta
para destruir los procesos políticos nacional populares de nuestra América. El caso emblemático es el de Brasil, donde una operación política muy bien articulada logró la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, para luego demostrarse que no tenía nada que ver con las cuestiones que se le imputaban, pero ya perdieron la presidencia. Y el mundo miró para otro lado. Temer tiene 8% de popularidad. Si no fuera por la prensa, por los grupos de pueblo brasileños, no estaría un segundo más en el poder. Pero el mundo mira para otro lado. En Ecuador, ¿no?, se siguió exactamente